Siguiendo entonces, estamos hablando a respecto de la iglesia, su naturaleza, marcas y finalidad. Hablamos a respecto de la naturaleza de la iglesia y ahora vamos a hablar a respecto de las marcas de la iglesia, sus características distintivas. Primero debemos decir que hay iglesias verdaderas y iglesias falsas. Essa distinção entre igrejas verdadeiras e igrejas falsas foi dicha durante a Reforma Protestante. Hasta aquele ponto, a Igreja Católica estava reinando soberana sobre o Ocidente. Havia também a Igreja grega ortodoxa no Oriente, pero no Ocidente de Europa havia solamente a Igreja Católica. Por muitos siglos hubo solamente a Igreja Católica. Então, que quando viene a Reforma Protestante e as igrejas que são independentes da Igreja Católica, se pone muito importante distinguir entre as igrejas que são verdadeiras e as igrejas que são salvas. Um dos documentos da Reforma Protestante é a confissão, a segunda confissão bautista de Londres de 1689. E nesta confissão bautista dice o seguinte, no capítulo 26, el párrafo 3. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a mezcla y error, y algunas se han degenerado tanto que ya no son iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre tuvo y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin, para los que creen en Él y hacen profesión en su nombre. Entonces, esa es una cosa que los reformados, que los protestantes estaban reconociendo, que hay iglesias más puras bajo el cielo y que todas las iglesias están sujetas a alguna mezcla y error. Pero algunas iglesias se han degenerado a tal punto que ya no pueden más ser llamadas de iglesias. Son llamadas sinagogas de Satanás. Es una cosa que está citando del Apocalipse cuando habla con ese término sinagogas de Satanás. Entonces, esa es una cosa, la distinción entre iglesias verdaderas y iglesias falsas es una cosa que hablaron mucho los cristianos en el tiempo de la Reforma Protestante. También aquí otro documento de ese tiempo es la Confesión Belga. Y la Confesión Belga, en el artículo 29, habla respecto de las marcas de la iglesia verdadera, sus miembros y la iglesia falsa. Y dice, las marcas de conocer la verdadera iglesia son estas. Mantiene la pura predicación del Evangelio, la pura administración de los sacramentos como Cristo los instituyó y el ejercicio de la disciplina eclesiástica para castigar los pecados. En resumen, se guía según la pura palabra de Dios, rechazando todo lo contrario a esta palabra y reconociendo a Jesucristo como única cabeza. Así seguramente se puede conocer la verdadera iglesia y nadie debe separarse de ella. Y también, uno más, la Confesión de Fe escocesa, en el capítulo 18, dice, por tanto, creemos, confesamos y declaramos que las marcas de la verdadera iglesia son, ante todo, la verdadera predicación de la palabra de Dios, en la que Dios mismo se nos ha revelado, como declaran los escritos de los profetas y apóstoles, segundo la correcta administración de los sacramentos de Jesucristo, que deben estar unidos a la palabra y promesa de Dios para sellarlos y confirmarlos en nuestros corazones, y finalmente, la disciplina eclesiástica debidamente administrada como prescribe la palabra de Dios para reprimir el vicio y estimular la virtud. Entonces, cuando leemos estas dos confesiones, la confesión belga y la confesión escocesa, y también hay otras confesiones que hablan de la misma manera, nosotros podemos ver tres marcas de una iglesia verdadera. Predicación pura del Evangelio, pura administración de los sacramentos, del bautismo y de la Santa Cena, tal como Cristo los instituyó, y ese ejercicio
de la disciplina eclesiástica para castigar os pecados. Una iglesia verdadera debe tener estas tres marcas. Una iglesia que no tiene la predicación pura del Evangelio, o que no administra correctamente los sacramentos, o una iglesia donde no hay la disciplina eclesiástica para castigar los pecados, en verdad no es una iglesia, pero es una iglesia falsa, no es una iglesia verdadera. Hablando respecto de iglesias verdaderas y falsas hoy, porque los creyentes durante la Reforma Protestante, los protestantes, los cristianos dijeron que la Iglesia Católica no era una iglesia verdadera. ¿Y qué podemos decir al respecto de la Iglesia Católica hoy? ¿Es la Iglesia Católica Romana una iglesia falsa? Lo que debemos responder es así. Si examinamos la doctrina de la Iglesia Católica, si examinamos la doctrina oficial de esta iglesia, lo que la jerarquía de la Iglesia Católica quiere que se enseñe, entonces debemos decir que la Iglesia Católica Romana es una iglesia falsa. ¿Por qué decimos eso? Porque la Biblia nos enseña que debemos creer solamente en la Escritura, que la Escritura tiene una autoridad que no divide con la Iglesia. Pero la Iglesia Católica Romana dice que la Iglesia tiene la misma autoridad que las Escrituras. Entonces, eso ya es un problema para nosotros. Y también la Iglesia Católica Romana enseña que nuestra salvación es por una mezcla de fe y obras. Pero lo que nosotros aprendemos desde las Escrituras es que nuestra salvación es por la fe somente. Somos salvos somente por la fe. Nós somos salvos por la gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es verdad que esta fe, que es la fe verdadera que salva, se manifiesta por obras. Somos salvos por la fe solamente, pero no por una fe que está só. Pero es muy importante, es una cosa medular hablar que nuestra salvación es solamente por la fe y no por nada que nosotros hacemos. Entonces, cuando la Iglesia Católica Romana oficialmente enseña que la salvación depende tanto de la fe como de las obras, la Iglesia Católica lamentavelmente no está predicando el Evangelio. No tiene una predicación pura del Evangelio. Podemos hablar muchas otras cosas a respecto de la adoración de imágenes, podemos hablar a respecto de la infalibilidad del Papa y de muchas tradiciones en la Iglesia Católica que no son enseñadas en la Biblia. Pero el principal que debemos ver es que la Iglesia Católica no está haciendo una predicación pura del Evangelio cuando dice que nuestra salvación depende de nuestras obras. Lo que vemos en las Escrituras del Evangelio es que Dios salva pecadores mientras su Hijo Jesucristo. Y que las obras no son la causa de nuestra salvación, pero que nuestras obras son una consecuencia de esa transformación que Dios hace en nosotros. Aquí es una distinción muy importante. No estamos hablando aquí respecto de una sutileza de palabras, maneras diferentes de decir la misma cosa. Pero que claramente la Iglesia Católica oficialmente no está predicando el Evangelio. Y podemos hablar también respecto de la administración de los sacramentos y respecto del ejercicio de la disciplina. Pero debemos hablar en primer lugar al respecto de cómo la Iglesia Católica no predica el Evangelio. Estamos hablando aquí respecto de la Iglesia Católica Romana en general. No estamos diciendo que no pueden haber católicos que son salvos. Sí, podemos creer en eso, que a pesar de lo que oficialmente enseña la Iglesia Católica, que hay personas que escuchan el Evangelio en parroquias de la Iglesia Católica y que esas personas pueden ser salvas.
Hay una distinción bien importante aquí entre lo que enseña oficialmente la Iglesia Católica y lo que puede pasar en la vida de individuos que están en la Iglesia Católica. También debemos preguntar, ¿hay iglesias protestantes falsas? Hay iglesias hoy que descienden de la Reforma Protestante, pero que en verdad no son iglesias. Y una vez más, lamentablemente, debemos decir que hay muchas iglesias protestantes que son iglesias falsas, porque son iglesias donde no se predica puramente el Evangelio. Hay muchas iglesias que son iglesias que se olvidaron de la palabra de Dios, que no piensan que la palabra de Dios es en verdad eso, palabra de Dios, que creen que la Biblia es enseñanza de hombres. Hay también iglesias que tienen el nombre de protestante, pero que son iglesias donde se predica un falso evangelio. Principalmente iglesias que enseñan el evangelio de la prosperidad. Iglesias que enseñan que si tú eres cristiano, entonces que tú no vas a sufrir, que si tú eres cristiano vas a tener victoria. Eso no es verdad, hermanos. Nosotros sí tenemos victoria. Tenemos victoria sobre nuestro pecado. En Jesucristo nosotros vencimos nuestros enemigos, el diablo, el pecado, el mundo. Pero nuestra pelea no es contra carne y sangre, sino que nuestra pelea es contra fuerzas espirituales. Entonces, cuando dicen como victoria a respecto de tener prosperidad material y salud, estas iglesias no están predicando el evangelio de Jesucristo, sino que están distorsionando el evangelio, diciendo que vamos a tener hoy las promesas que Dios guarda para nosotros en el cielo. Pero en este mundo, nosotros vamos a pasar por muchos males. Entonces, el evangelio justamente habla a respecto de cómo Jesucristo venció el mundo y cómo en Jesucristo nosotros tenemos victorias en la era que está por vir. Entonces hay muchas iglesias protestantes que también no están predicando correctamente el evangelio, donde no hay una administración pura de los sacramentos, y también iglesias donde no hay disciplina, donde la iglesia convive con el pecado y no tiene disciplina para castigar los pecados. Entonces, aquí estamos hablando a respecto de las marcas de la iglesia. Y es necesario que estemos observando si nuestras iglesias tienen las marcas de una iglesia verdadera. La predicación pura del evangelio, la pura administración de los sacramentos como Cristo los instituyó, y el ejercicio de la disciplina eclesiástica para castigar los pecados. Y finalmente vamos a hablar al respecto del propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El primer propósito de la iglesia es el ministerio para Dios, nuestra adoración. Mira que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, hinos y cánticos espirituales. También Efesios 1:11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y Efesios 5:15 a 20. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sered llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con hinos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que el primer propósito que vemos de la iglesia es la adoración a Dios.
El segundo propósito es nutrir. Mira que dice Efesios 4, 11 a 14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, que el segundo propósito que podemos hablar de la iglesia es ministerio a los creyentes. Tenemos que ayudar unos a los otros a crecer en el conocimiento y en la unidad. Y el tercer ministerio de la iglesia que podemos hablar es un ministerio al mundo. Entonces, un ministerio a Dios, un ministerio a los creyentes y finalmente un ministerio al mundo. Y aquí tenemos evangelismo y misericordia. Tratando de evangelismo o de evangelización, podemos citar la gran comisión en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces tenemos la evangelización o el evangelismo como un ministerio que tenemos para el mundo. Y también el ministerio de compasión o de misericordia. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Aquí estaban enviando socorro material a iglesias que estaban en Judea. También aquí en Santiago 2, 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces aquí, una vez, este es un ministerio para los hermanos en la iglesia. Pero mira que dice Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, el cuidado que tenemos debe ser mayormente a los de la fe. Pero si, según tengamos oportunidad, debemos hacer bien no solamente a los de la familia de la fe, pero debemos hacer bien a todos. Y también Lucas 6, 35 y 36. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, que debemos hacer bien no solamente a los de la familia de la fe, pero según tengamos oportunidad, debemos hacer bien a todos, incluso a nuestros enemigos. Entonces, muchas iglesias trabajan con estos tres propósitos. Podemos entonces sistematizar lo que dice la Biblia en tres. Aquí está en inglés, pero creo que podemos entender. Los tres objetivos que estamos hablando es servir a los otros, crecer juntos y amar a Dios. O podemos poner así, creo que eso ayuda mucho, que es conocer a Dios, crecer juntos y servir a otros. Mira cómo están las manitos. Las manitos arriba estamos conociendo a Dios, o podemos decir, adorando a Dios. Las manitos aquí para adentro. Estamos creciendo juntos, estamos nutrindo unos a los otros, estamos haciendo discípulos. Estamos creciendo como discípulos de Dios. Y las manitos así, estamos sirviendo a los otros. Y en el servicio al mundo, nuestro ministerio al mundo, podemos incluir el evangelismo y la misericordia.
O podemos falar também de 4 objetivos: conocer a Deus, crescer juntos, servir aos dos outros, aqui falando a respeito da misericórdia, e compartilhar a respeito de Cristo. Então, podemos poner 3 objetivos, podemos poner 4, pero a ideia vai ser a mesma, que as pessoas na igreja podem estar mais inclinadas hacia uno destes aspectos. Algunos de nós outros, individualmente, podem ter dones que les ajudam mais a la alabanza, a adorar a Deus. Outros têm dones que ajudam en el hecho de crescer juntos. E há outros entre nós outros que têm uma inclinação mais forte al ministério ao mundo, seja o ministério de misericórdia ou seja o ministério de evangelismo. Pero de toda maneira, é como habla Pablo a respeito do corpo. La oreja não pode dizer ao ojo, soy mejor que ti, o el ojo não pode dizer a los pies, soy mejor que ti. Porque o corpo é hecho de muitas partes. Deus dio dones diferentes a la iglesia para que a iglesia trabaje junto, haciendo el propósito a que Deus la llamó. Entonces, la iglesia como un todo debe mantener estes aspectos en equilibrio. Nosotros no podemos ser una iglesia que dice, nuestra iglesia es una iglesia que hace el ministerio para Dios, el ministerio de adoración, de alabanza. No podemos decir, nuestra iglesia es una iglesia que hace el ministerio a los creyentes, estamos creciendo juntos. Y también no podemos decir que nuestra iglesia es una iglesia que se especializó en misiones o que se especializó en misericordia. Esa no será una buena iglesia. Una buena iglesia es una iglesia que mantiene estos diferentes propósitos en equilibrio. Justo eso que está hablando Pablo. Imagina si el cuerpo fuera todo la oreja o todo el ojo o todos los pies. Ese no sería un cuerpo, sería un monstruo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que observar que la iglesia esté con estos diferentes aspectos en equilibrio. Entonces, ahí están también el propósito de la iglesia y las marcas de la iglesia y también la naturaleza de la iglesia.